respuestas a la cantidad de preguntas que le hacen, sobre todo los periodistas. Fíjese que a través de la historia de nuestro país, nosotros hemos tenido figuras presidenciales que yo siempre he dicho que son muy buenos locutores, tienen muy buena expresión, tienen buen léxico, sobre todo cuando usted no espera ninguna pregunta de una forma previa, sino que de repente caminando, visitando, cortando cinta, inaugurando una instalación, a usted le preguntan. Y muchas veces hemos tenido figuras públicas que sentimos que no tienen un buen manejo del léxico, porque para decir en ese momento lo que ellos quieren expresar, no lo pueden decir con claridad, no lo pueden decir con transparencia, no lo pueden decir con toda facilidad. Y hay personas que sí lo hacen. Yo siempre he dicho, no sé si estaré equivocado, que por ejemplo, de entre las filas presidenciales que Panamá ha tenido, de los presidentes que yo hoy me acuerdo, que a través de mis años de vida, generalmente yo siempre le doy mucho ego y halago. Yo le doy mucho ego y halago al doctor Ernesto Pérez Valladares, conocido vulgarmente como el Toro. Una de las cosas que yo siempre vi de él como primera autoridad del país es que él siempre tenía una forma muy elegante de decir las cosas. Y eso no digo que sea la única persona, pero no sé si ustedes tendrán idea de otra persona más a nivel gubernamental, incluso en el sector salud, que sepa manejar bien su léxico al momento que se le pregunte, se le cuestione, se le interrogue por algo de salud. ¿Qué me opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque dice la habilidad del pensamiento. Son un conjunto de procesos mentales y psíquicos que nos permiten el manejo, organización y procesamiento de la información a todo nivel, de vincular de una manera eficaz lo recibido por nuestros sentidos, como la memoria almacenada en nuestro cerebro, hasta improvisar o imaginar ideas. La palabra improvisar es algo muy importante y algo muy delicado, porque cuando decimos, tú puedes improvisar un discurso, tú puedes improvisar qué respuesta se le puede dar, para muchas personas tiemblan, para muchas personas que entra un caos de nervio, porque de repente rompen la rutina que yo han tenido. ¿Y cuál es la rutina que yo han tenido? Que todo está escrito en un papel y que solamente tienen que leerlo o solamente tienen que repetir lo que le hagan sus asesores. Pero el término improvisar precisamente es una forma de mostrar nuestra capacidad organizativa de nuestras ideas, la capacidad de poder dar una respuesta a lo que en un momento no esperamos, la capacidad de poder dar soluciones a que muchas veces no se nos había presentado. Y esa es una de las características muy importantes cuando se tiene una función de tipo jerárquica, que muchas veces decimos, esa persona sabe manejar bien su departamento, sabe muy bien dar respuesta, sabe siempre dar una solución a los problemas, generalmente si no la hay, sabe improvisar qué se va a hacer, y eso es muy importante en todos los gremios. Ustedes como profesionales de la salud, no todo el mundo va a trabajar en el Hospital Santo Tomás ni en el Seguro Social, no todo el mundo va a trabajar en estructuras que tienen elaboradas en Panamá, o que tienen cierto porcentaje de condiciones básicas, porque no digo quizás en su totalidad, pero en condiciones básicas. Pero también tendremos casos de repente de estudiantes que entren en algún programa, que creo que la universidad tiene, por cierto, un programa que incluso le dan beca, el MINSA, pero con el compromiso de que cuando usted termine, tenga que ir a área de difícil acceso. Y eso para mucha gente no le agrada. ¿Por qué? Porque dice, ya hay que imaginarse, hay que crearse, hay que inventarse, hay que desarrollar mucho el intelecto. Pero eso es parte también del pensamiento crítico y de la capacidad que nosotros podemos tener como profesionales. Muchas veces nuestra capacidad se limita al decir, ok, eso a mí no me dijeron que era así, por lo tanto yo no doy ninguna respuesta. Eso es una de las condiciones que es importante en la salud. Tener habilidad para imaginar, tener habilidad para crear,
tener habilidad para dar respuesta a lo que no se había previsto y no se había pensado que iba a hacer o se le iba a consultar. Y es una de las características que básicamente puede ser muy significativa de personas que tienen posiciones jerárquicas o que muchas veces son responsables de ciertas áreas o lugares o ciertos tipos de sectores donde las personas creen y saben que usted va a dar una solución a sus problemas. Usted ha conocido personas a nivel de lo que es las personas que han desempeñado cargos en nuestro país y que usted considere que son o que tienen han tenido mucha habilidad, muchas estrategias para desarrollar una función a la cual se le ha asumido o se le ha otorgado. ¿Usted conoce algo así? Quiero comenzar a escuchar su participación. Estamos hablando que son casi 112 personas. No están metidos todos, pero los que están metidos, por favor, conversen. Este es el momento que esta es la primera diapositiva y me interesa mucho que ustedes me digan si conocen, si incluso pueden decir a alguien a nivel estatal, gubernamental, que usted considere que en la función que se le dio a nivel del gobierno ha sido una buena persona en procesar y dar información. Y también para ver si me escuchan, por eso hago esta pregunta. Profe, Dígame. bueno, yo no mantengo tan al tanto de las noticias y de los funcionarios públicos, pero bueno, esto que usted está diciendo es muy, muy importante porque es verdad. Manejar estas habilidades es lo que te lleva a que tú tengas una buena respuesta en su momento dado, no tanto manejar un buen léxico como por lo menos las personas, como usted lo decía, ¿no? Que manejan estas partes jerárquicas, pues tienen que tener mucha habilidad para poder solucionar problemas en el momento o cualquier situación que se dé, ya sea que los entrevisten o no sé, se dé una situación de lo que sea, ellos lo manejan. O sea, usualmente esta gente que tiene estos puestos bastante altos, ellos lo manejan, ¿no? Entonces, es verdad lo que usted dice, pues han adquirido estas habilidades, ¿no? Y las ponen en práctica también. Gracias. ¿Cómo es su nombre, dijo? ¿Cómo es su nombre? Lisbeth Espino. No Lisbeth. puedo mencionarle un personaje en sí porque la verdad es que no mantengo tan pendiente de las Bueno, noticias o de los funcionarios, pero lo cierto es que ellos siempre resuelven, ¿eh? Siempre resuelven cuando los entrevistan. Algunas veces, pues, unos digo, habrán unos que tengan más habilidades que otros, ¿verdad? Pero siempre responden y siempre solucionan. fíjese que usted acaba de decir algo muy importante, ¿no? El de llegar a una posición y tomar un cargo en un determinado momento. Hay muchas personas que dicen, a mí me entrevistaron, pero entrevistaron a 10 personas. Y de las 10 personas, yo siento que yo tenía un currículum más pesado que los otros 9 que estaban después de mi entrevista. Sin embargo, cogieron al último en la entrevista. Y la pregunta es, ¿por qué? Quizás en esos lapsos de esos 40 minutos, 30 minutos, la persona le hizo algunas preguntas muy estratégicas y la persona resolvió mucho mejor que el que tenía un currículum de 200 páginas. Entonces, para la empresa, ¿qué le interesa? El manejo en la posición, no solamente la posición, el manejo de la posición. Y precisamente, fíjense que a lo largo y ancho de nuestro país, siempre se dice que los gobiernos empiezan con un gabinete y ese gabinete con el tiempo se va modificando. ¿Por qué se va modificando? Porque los mismos señores presidentes están conociendo que a pesar que escogieron a una X persona para un ministerio, vamos a poner Ministerio de Salud, lo que sienten que ante situaciones como una pandemia, generalmente no tuvieron muchas estrategias y por lo tanto no dieron la respuesta que se esperaba al país. Entonces se tiene que recurrir a qué? A otra persona con mayor habilidad y mayor destreza en resolución de problemas. Y básicamente, fíjense, aspirar a posiciones jerárquicas, todo el mundo quisiera, porque no es lo mismo ser un médico de una instalación o un especialista de una instalación que ser el director del servicio de cardiología. No es lo mismo que ser un nefrólogo de una instalación
que ser el director del servicio de nefrología de una instalación hospitalaria, porque independientemente de todo su conocimiento que tiene amplio y extenso sobre su materia, también tiene que tener mucha habilidad y mucha destreza para un momento manejar temas que no están dedicados a su materia, pero pertenecen a su departamento. Entonces la pregunta es, pero en esta parte no sí está bueno porque no he tenido experiencia. Entonces, para un cuestionador o un entrevistador, básicamente eso no me llena las perspectivas. Y por eso que la habilidad en el pensamiento crítico es muy importante, porque no todo, a pesar que podemos tener estudios de maestría, posgrado, PhD y todo lo que usted le quiera tener, la habilidad en dar respuesta, la habilidad en solucionar, la habilidad en buscar una alternativa que no se tenía en el momento, no son todos los que la sabemos dar. Y es esa la razón por la cual que ustedes esta materia de pensamiento crítico se ha puesto generalizado en todas las licenciaturas y en todas las carreras, porque somos profesionales que nos formamos para una oficina y para hacer lo que ya es de mi especialidad, de mi materia. Pero si yo tengo que concursar por un puesto de jefatura, yo no me atrevo, porque hay otras cosas que me van a pedir y de repente no tengo la habilidad. Es muy cierto que hay muchas personas que dicen, el temor es nuestro peor enemigo, porque hay personas que usted la pone incluso o le dice, yo te voy a poner a este oficio, y dentro de ellos saben que quizás no tienen toda la destreza en ese oficio, pero tienen la habilidad de hacer algo que no han hecho. Y por lo tanto, después de un tiempo dicen, yo empecé este trabajo, algunas cosas no las sabía hacer, pero me pasé tarde, noche y madrugada buscando, leyendo, metiéndome en internet y pude avanzar al obstáculo que me habían dicho. Entonces, esa es una habilidad. La habilidad de ser profesionales, pero capaces para resolver el problema, eso es lo que nos pide el tiempo de hoy, y lo está exigiendo la época de hoy. Un ejemplo muy sencillo. Nadie pensó que venía una pandemia, nadie pensó que íbamos a estar 2 años encerrados en las casas, nadie pensó que se iba a suspender las clases presenciales, las clases magistrales, se iba a suspender y teníamos que recurrir a la tecnología, tanto estudiantes como facilitadores. Y eso fue un trauma más grande que la pandemia para muchas personas, más grande que inicialmente que lo que ellos esperaban, porque básicamente se encontraban perdidos en un mundo de situaciones que se les planteó, y por eso muchas de estas situaciones llevó hoy en día a un porcentaje de docentes que quedaron en el olvido de las universidades por la habilidad y la destreza que se pedía. También es muy cierto que la habilidad no todos la tenemos, pero también es muy cierto que todos la podemos desarrollar y adquirir. Solamente es su interés de persistencia que lo va a hacer lograr. Solamente es su interés de que lo quiero lograr. Entonces, con ese interés, usted lo va a lograr. Pero muchas veces vivimos en un mundo en donde la gente no quiere ir más allá de la vida rutinaria, de la que me siento, que hasta dormido hago ese trabajo, que hasta dormido sé qué voy a hacer y cómo debo contestar. No queremos aplicar en ningún momento la lógica crítica, la lógica formal, la lógica que tiene que ver con el análisis e interpretación y busca la información. No lo queremos hacer porque sentimos que estamos bien cómodos en nuestra almohada, en nuestro ambiente, en nuestro entorno así. ¿Para qué ir más allá? Y es eso lo que nos lleva a esa habilidad. Como dice el documento bien claro, la capacidad que nos lleva hasta improvisar e imaginar respuestas. Y esta es una de las claves de que muchas veces muchos podemos estar a una entrevista y teniendo incluso universidades en el extranjero, reconocida internacionalmente, la Universidad Complutense en Madrid, España. Sin embargo, viene uno que no llegó o no cruzó el charco y no fue a Europa a estudiar, pero tiene habilidad en eso que se le pide, y esa es la persona que se busca como la persona ya oficial para esa posición. Es por eso
que las habilidades tenemos que desarrollarlas, tenemos que despertarlas, tenemos que tratar de crearlas y mantenerlas. Cuando hablamos de habilidades, Profe, dígame, así dígame. mismo, ¿no? Como usted dice, porque así como usted mencionó, ¿no? Que para esto se tiene que llevar a cabo, bueno, ese conjunto de procesos psíquicos, mentales, para el buen manejo, ¿no? Así como Sí. usted lo menciona, la organización y el procesamiento, ¿no? Y hay personas, como lo dijo, que tienen más habilidades que otras, pero todos tienen esa capacidad, poniendo el interés, así tal cual usted lo menciona. Porque muchas veces la gente dice, es que esa persona tenía más experiencia que yo. Pero si usted se pone en el plano a tratar de desarrollar esa experiencia, también lo va a lograr. Pero la habilidad, pero lo que es mucha para muchas personas, el ponerse un pero o una negatividad, para ellos es más cómodo que tratar de vencer esa negatividad. Y eso lo vemos incluso en estudiantes. Fíjese algo, ustedes para estar en medicina, ustedes tuvieran que graduarse de bachiller en ciencia. Y muchas personas cuando llegan a tercer año, lo primero que le dicen muchas personas que le crean ese miedo es no te metas en ese bachillerato porque la química y la física te destrampan. La física te da dolor de cabeza. La física nadie le entiende. Es cierto, es una materia compleja porque yo soy químico farmacólogo, pero no es una materia que no la podemos lograr. Yo siempre he dicho algo, y esto lo digo sobre todo en el área de la medicina. Cuando pensamos que la medicina es una carrera dura, quizá más dura nuestro pensar que la carrera. ¿Por qué? Porque básicamente quizás lo que es duro en el área de la medicina no es la carrera, sino la conducta y el comportamiento que tenemos que tener en esa materia. Dicho de otra manera, quizás hoy jueves, para muchas personas, yo no voy a perder mi tiempo dando clases, yo me voy para la playa con mis amigos, conocidos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hoy no estoy en Panamá, yo estoy hoy rumbo para no sé qué lugar, o para Boca, o no sé qué lugar, póngase cualquier lugar. Eso es precisamente lo que muchas veces, al no querer vencer esas distracciones, entonces nunca vamos a poder vencer el miedo a una carrera. Porque primero tenemos que vencer el miedo a las distracciones. Tenemos que vencer o poner una barrera. Es decir, yo voy a hacer esto, aunque realmente mis otros compañeros van a hacer lo otro, yo lo voy a hacer porque yo quiero lograr mi objetivo. Entonces, precisamente la barrera que nosotros nos trazamos en su mayoría de veces de impedimento no es más que una barrera que hacemos porque el entorno que nos cubre, que nos rodea, nos lleva a eso. Hoy jueves, muchos estudiantes me han escuchado decir esta expresión, profe, pero ya jueves no debe haber clase porque yo, independientemente que digan o no digan que va a haber clase, yo me voy para el interior. Y esa es la característica que yo siempre he dicho. ¿Por qué hablamos de que una carrera es más dura que otra? Porque no tenemos hábito de estudio, no tenemos un pensamiento crítico, porque no tenemos una visión más allá de lo que en el momento nos rodea. ¿Cuál es en el momento? La playa, el paseo, la chupata, etcétera, etcétera. Y no vemos más allá que eso no nos va a llevar a nada bueno. Pero definitivamente hay personas que tienen un pensamiento muy rígido y eso no se lo quita a nadie. La Profe, habilidad del pensamiento que, dígame, ¿algo iban a hablar? ¿Algo sí, iban yo a- siento que también dicen que la materia o la carrera es dura porque no les gusta o no lo ven para ellos. Tal vez, por ejemplo, a mí no me gusta lo que tiene que ver la parte de ingeniería y por eso yo lo veo difícil. Ujú. A veces es por eso, Pero, no tanto porque vean los temas o algo que no, simplemente no les gusta y dicen eso es difícil porque no me gusta y no lo voy a estudiar porque no me gusta. pero vamos más allá de lo que usted dice. Usted sabe también por qué no le gusta. Porque cuando usted entiende que hay una carrera que lleva mucho compromiso con usted, hay muchas personas que no están dispuestas a dar todo ese compromiso. Cuando usted tiene una carrera que le dicen, por ejemplo, hay clases los sábados. Ah, yo no voy a la universidad los sábados. Se busca una carrera que sea de lunes a viernes, porque los sábados yo lo tengo ya asignado o designado para ciertas actividades mías sociales. Y así nos vamos creando,
Cuando tenemos una carrera que nos dice, hay que hacer práctica hospitalaria un domingo. Ay, pero es que los domingos para mí son sagrados, porque yo soy catequista, toco música, toco en el coro, toco no sé qué. Cada vez que nos ponen algo, nosotros ponemos un pero. Entonces nosotros no estamos comprometidos realmente con la carrera. Y eso es la causa de que muchas veces decimos, eso no es para mí. La carrera de medicina es una carrera que lleva muchas horas de trasnochar. Lleva aprender, leer, estudiar libros grandes y complejos, que no son duros de hacerlo o duros de estudiarlo, pero llevan un poco más de tiempo, un poco más de disciplina. Y la disciplina básicamente es lo que ha llevado siempre. Yo siempre he dicho a los estudiantes de medicina que muchos ingresan y muy pocos salen, porque cuando se les comienza a exigir, dicen, eso no es para mí. Y así, le puedo decir mucha experiencia. Yo estudié las dos licenciaturas en la Universidad de Panamá, la carrera de química y la licenciatura de farmacia, antes de estudiar mi maestría. Y en ambas licenciaturas entraron como un promedio de 200 personas. En cada una de las licenciaturas, cuando fuimos al Paraninfo, donde eran las graduaciones, generalmente éramos 7 y en el caso de química 5. Los demás, ¿dónde quedaron? En el olvido, porque hubieron las exigencias, hubieron profesores en farmacia, un profesor de farmaconoxia, una carrera que es aplicada a puras plantas medicinales. Él decía, mis exámenes son el domingo de 1 a 3 de la tarde. Y para mucha gente fue como decirle una ofensa, fue decirle un insulto, porque para ellos el domingo era algo que nadie tenía que obligarlo a hacer nada, y mucho menos la universidad. Entonces, este tipo de pensamiento rígido es lo que nos lleva muchas veces a tomar decisiones, a decir opiniones que no son las más correctas. Esa carrera es muy dura, no es eso, sino la pregunta es el hábito, el compromiso, la entrega que usted tenga a esa carrera. Y si eso no existe en usted, no se meta, porque definitivamente todo le va a ser duro, todo le va a ser imposible de avanzar, porque usted no tiene esa entrega, ese compromiso. Fíjense que hay algo siempre en educación que se dice, el compromiso de educar es un compromiso más de vocación que de dinero. Y ustedes estoy seguro que han podido analizar, medir y sopesar y lo van a seguir midiendo a lo largo de su carrera en la universidad. Hay profesores que se entregan de alma y cuerpo a la docencia. Hay profesores que en cualquier momento usted le dice, bueno, llámame a esta hora que yo te voy a ayudar a resolver el problema. O tal vez de una universidad, yo te atiendo, yo termino esta hora, te doy un espacio y te atiendo a ti. Eso es entrega. Pero hay profesores que le dicen, ni siquiera mi teléfono se lo doy, porque no me gusta que me llamen para nada. Entonces, tenemos diferentes formas de pensar y la diferente forma de pensar está en el concepto de entrega a la carrera, entrega a la profesión, entrega al servicio que usted da. Y eso básicamente hace la distinción entre personas que usted siempre se va a acordar que le enseñaron y entre personas que usted dice, con esa persona yo perdí mi tiempo, jamás aprendí nada. ¿Ya sí? Hay una Pepe, persona, dígame. con respecto a lo que estaba diciendo anteriormente, yo había leído un informe sobre los estudiantes aquí en Panamá, y bueno, aquí y no recuerdo cuál fue exactamente, pero aquí están unas estadísticas que se las voy a leer, que eso al parecer normalmente pasa mucho y a mí me sorprendió, porque dice 50% en Panamá, 61% completaron hasta la secundaria. El 7% son técnicos universitarios y solo el 17% están con título universitario. O sea, la mayoría no termina la carrera. Y usted acaba de decir algo muy importante y cuando tengas oportunidad te voy a agradecer por WhatsApp que me pases esas estadísticas. Le agradezco yo, le Sí, profe. agradezco. Es un ejemplo. Profe, Dígame, Jerry. dígame. la compañera habló algo muy importante y usted también dijo algo clave, ¿no? Que todo tiene que ver con el compromiso que usted tenga con la carrera. Cuando usted está comprometido, a usted no le importa si usted cumple años, si el día es feriado, si no es feriado, no importa, porque en vez de perder tiempo en cosas que no nos dejan nada, ese tiempo lo invertimos, ¿verdad?
lo invertimos diariamente en cosas constructivas para poder poner en práctica, bueno, esas habilidades que uno tiene que tener en su momento, los argumentos que tenga que tener para algo, porque bueno, podemos necesitar tantas cosas en diferentes situaciones, y más en medicina, imagínense cuántas cosas uno no tiene que improvisar en su momento para salir de algún tipo de situación que se dé y tener uno, pues, esa habilidad, ¿no? Hacer un análisis en algún momento apropiado para dar solución a algo. Entonces, bueno, es bien importante eso que mencionó la compañera y lo que usted estaba mencionando, ¿no? Son dos cosas muy importantes. Es que el compromiso identifica al buen profesional. Eso siempre usted lo va a encontrar. Usted encontrará que gente que, mira, ya sea doctor, ya sea profesor, ya sea ingeniero, ya sea arquitecto, ya sea lo que sea, usted va a decir, ese es un buen profesional, porque da más allá, da lo que se llama la milla extra. Y cuando hablamos de la milla extra, yo le puedo decir, y también respeto la opinión de muchas personas que dicen, yo no la doy, yo no la doy. Y eso ya le está diciendo qué tipo de compromiso siente con su trabajo. Quizá tendrá sus razones, también hay que verlo, porque dice eso, hay que verlo. Pero definitivamente el compromiso es lo que nos identifica como excelentes profesionales, el compromiso. En función de la habilidad del pensamiento crítico tenemos algunos puntos, como dice, argumento, análisis. Todavía está entrando estudiantes, ya son 10:30. Bien, seguimos. Argumentación, análisis, solución de problemas y evaluación. Bien, vamos entonces a ver algunas de ellas, como dice la siguiente diapositiva. Aquí está. Proceso de pensamiento crítico. Aquí establecemos algunos procesos que están relacionados con el pensamiento crítico. La identificación. Ahí dice reconocimiento de la realidad por medio de rasgos característicos. La realidad. La diferenciación, conocimiento de la realidad y sus características, pero distinguiéndose lo relevante y lo irrelevante en el momento. En la diferencia, en un momento importante, vemos lo que es importante y lo que de repente quizás no consideramos importante, pero es parte de nuestro pensamiento. La representación mental. Esto, como decíamos antes, cuando hablamos de habilidades con un pensamiento crítico, decíamos que nos llevan no solamente a imaginar, sino también a representar posibles respuestas. Y aquí básicamente la interioриzación de las características de un objeto, representación de los rasgos esenciales que permite definir un objeto. Y cuando incluso hablamos de objetos, nosotros básicamente definimos todo con esto lo que estamos pensando. Cuando básicamente usted habla de un trabajo, también le da una forma, le da una idealización de ese trabajo. Y básicamente usted representa ese trabajo como un momento dado que tiene buenas cualidades, tiene buenos aspectos para usted, etcétera, etcétera. La comparación. Aquí en la comparación, un momentito, que me mandó la... Ah, la joven Shirley fue la que me está enviando por WhatsApp, ¿verdad? Porque aquí veo un WhatsApp que me Sí, llegó. profe. Sí, sé que ya vi que, por eso que me está mandando información. Ahorita que vi que dejó el documento. Gracias, compañero. La comparación, búsqueda de semejanza y diferencia entre los objetos hechos de acuerdo a las características. Señor, esto de entrada de ustedes, los compañeros, esto lo vamos a tener que regular, porque la clase es a las 10 y a esta fecha, a esta hora, están entrando todavía compañeros y no debe ser así. La búsqueda de semejanza y diferencia entre objeto y hecho de acuerdo a sus características. La clasificación, agrupación de los objetos de acuerdo a sus atributos comunes. Y finalmente la codificación y decodificación, que se emplea mucho en psicología estos términos. La codificación, proceso de pensamiento que permite establecer símbolos, lo que nosotros decimos como codificación, y esos símbolos puede interpretarlos, y es lo que nosotros decimos decodificación de una forma clara y precisa sin ambigüedades. Entonces, básicamente, cuando hablamos del pensamiento crítico, vean todas las características que lleva este proceso, poder identificar, poder diferenciar, poder hacer un esquema mental del objeto de estudio, poder comparar, clasificar ese pensamiento según sus atributos. Muchas veces decimos, ese pensamiento para mí es muy importante
tenerlo siempre en cuenta, porque tendrá algunos atributos muy importantes para usted. Por ejemplo, el pensamiento que usted tiene o se lleva de un paciente que atendió y que llega a su casa todavía pensando en ese paciente, y llega a dormir todavía pensando en ese paciente, y se levanta el día siguiente y todavía pensando en ese paciente. ¿Qué tiene ese paciente que usted piensa tanto en él? Quizá algunos atributos. Entre eso, de repente ese paciente viene con una cronología que dice que ya pasó por 4 médicos y presenta los mismos síntomas y las mismas enfermedades y no siente mejoría alguna. Ese paciente ya tiene una trayectoria que usted se queda pensando, ¿qué habrán hecho mis otros colegas? ¿Por qué no han buscado una solución? ¿Por qué no han hecho los análisis pertinentes? ¿Por qué no han hecho las interconsultas pertinentes? Porque muchas veces somos de una persona muy absoluta y decimos, no, señor, este es el tratamiento a seguir, y el paciente sale con un tratamiento que no es el mejor. Entonces, por falta de algunas cosas que no se hicieron, usted sí lleva ese pensamiento muy grabado en usted, y los atributos que tiene ese pensamiento, sobre todo lo que el paciente le explica, doctor, doctora, ya yo no sé qué más voy a hacer. Ya estoy cansado de venir a los médicos y me tienen como pelota que salto para allá y salto para acá y tome esto y tome el otro y sigo en la misma condición. Entonces, aquí viene la palabra que dijimos mucho. El compromiso que usted tiene hace muchas veces que aquellas cosas que le dejaron un poco intrínseca en su pensamiento e inquieta en su pensamiento, se le busca una solución. Porque usted dice, bueno, señor, yo no le voy a dejar tranquilo hasta cuando usted tenga una satisfacción. Y le va a mandar toda una serie de exámenes, pero usted tiene que venir nuevamente donde mí para ver, y si todavía esto no se soluciona así, vamos a utilizar la interconsulta médica. Vamos a hacer una conferencia a un especialista, y ustedes saben cómo se maneja eso en el hospital, para un momento dado ver su otro punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se busca muchas veces cuando usted tiene algo, que esos atributos que ese paciente generó en usted, esta sintomatología que ya tiene meses con esa cronicidad de enfermedad, usted no encuentra respuesta. Y usted dice, ¿cómo no se encuentra respuesta? Ha venido 5 especialistas, 5 médicos generales, y el paciente sigue viniendo y sigue viniendo. Y finalmente el fenómeno de una codificación, que muchas veces, esto se habla mucho en la psicología, donde básicamente hablamos de que codificamos símbolos y también tenemos que codificarlos para poder entender y tener una forma clara de nuestro pensamiento. Ese es básicamente un esquema mucho en psicología que se aplica de la codificación y decodificación del pensamiento. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me Sí, escuchan? profesor, sí lo escuchamos. Y bueno, eso que está diciendo es algo muy importante y eso también tiene que ver con un tema de compromiso y de vocación, ¿no? Porque es cierto, hay médicos y hay médicos, y hay médicos muy buenos y hay médicos muy malos, ¿verdad? Hay médicos que le falta mucha parte intelectual, pero hay otros también que le falta vocación, ¿no? Y hay otros que sí la tienen y la ponen en práctica, así como el docente también pone en práctica su vocación y se queda más tiempo con el estudiante, lo apoya, lo ayuda, le da el número de teléfono, está siempre ahí para él. Así mismo pasa con el médico y en otras profesiones también. Pero todo esto que usted está diciendo definitivamente que es muy importante, ¿no? Y ver la realidad de las cosas en su momento dado y las características, ¿no? De la misma, y así darnos cuenta, pues, de lo que es relevante y de lo que no, porque al ver esos rasgos nosotros podemos definir también un objetivo, ¿no? En algo. Exactamente. Se puede definir, muy importante, se definir un objetivo. Y muchas veces, señores, cuando nosotros hacemos todos estos análisis y todos estos procesos, todos estos procesamientos analíticos que lleva el pensamiento crítico, nos damos cuenta que por eso es muy importante siempre tenerlo en nuestra vida profesional y no trabajar como una máquina, como una computadora que solamente buscamos información y ya. Solamente así no, sino analizarlo desde el punto de vista de nuestra vida profesional. Porque algo muy importante, el paciente no es un objeto inanimado, es un ser humano, donde usted tiene que tener mayor compromiso, mayor vocación y mayor visión de trabajo. Ok, esto lo he manejado de esta manera con mi paciente. El paciente sigue presentando sintomatología, quizás menos que al inicio, pero la sigue presentando. Entonces, mi visión a futuro, ¿cuál es? O mi otra perspectiva de trabajo, ¿cuál sería?
yo voy a interconsultar con un neumólogo, porque yo le di todas las soluciones para una tos que él presenta, para un problema que él tiene, para unos síntomas, un ruido que yo le siento a nivel pulmonar, pero no doy solución todavía total al paciente. Entonces, mi compromiso de entrega y mi compromiso de ir más allá, no es solamente sellarme en el sentido que yo soy el médico y solamente yo soy el que dio la respuesta. El concepto de tener una visión más abierta, un pensamiento mucho más extenso, mucho más claro y con mucha más participación. En la salud, nadie tiene la respuesta. En la salud se dice siempre que la verdad no es absoluta y que muchas veces por eso tenemos que utilizar de la asociación, de la interrelación entre muchos otros profesionales que están dentro del mismo lugar. Nosotros llamamos que se llama complejo de la Caja de Seguro Social o como nosotros llamamos Hospital Santo Tomás. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. Hay un ego muchas veces de muchos profesionales que sienten que si yo te pregunto a ti o te consulto a ti o te pregunto una asesoría a ti, yo me siento menos de lo que soy. Y el que sufre en estas situaciones no es usted, es el paciente que está en el medio de esta situación. Y esto es la realidad. Fíjense que siempre se habla, que muchas veces cuando los estudiantes están en escuelas, muchas veces la gente dice, pero el estudiante tiene un problema con ese docente, por más que le explique, él no entiende, que vamos a buscar un psicólogo y vamos a hacer una reunión con el docente de esa materia, el psicólogo, para ver de dónde él puente el punto de encuentro entre ambas personas, entre el facilitador y él que recibe la clase. Pero muchas veces nos negamos. Yo conozco docentes también en esa línea, no. Yo doy mi clase bien y yo explico bien. Entonces, el problema es él. Y mientras que tengamos esa mentalidad, esto nunca acaba. El análisis de composición de la realidad de sus elementos constitutivos, la síntesis, que son procesos del pensamiento crítico, unión de las partes para formar un todo. Y aquí es donde decimos, cuando unión de las partes, ¿qué significa? La participación de varios gremios de la salud. De repente tomo todas esas opiniones, todas esas consideraciones y las consolido en un solo pensamiento. Y un pensamiento que va a ser positivo y eficaz para mi paciente. Pero no lo hacemos. Fíjense, muchas veces, el que usted le diga a un médico, y esto se lo digo como farmacéutico, fue mi primer título en la Universidad de Panamá, en una receta, que usted le diga al doctor, señor doctor, la receta está mal elaborada, es un insulto, pero no está mal elaborada. Si yo hago hacerse mi receta, soy el doctor, perfecto, pero está mal elaborada. Y en mi experiencia, en el complejo que tuve antes, apenas que me gradué, antes de todos mis otros estudios, se veían recetas que no tenían muchos elementos que ustedes van a estudiar en farmacología. Si nos llegamos a ver en la segunda parte 2, que es la que yo doy, ahí generalmente yo hago algunos talleres de análisis de recetas y de recetas que yo tengo cantidad a través de todos los lugares que he trabajado que me dan, que me entregan, que me donan, porque saben que me dedico a la docente docente. Y los estudiantes, por ejemplo, en este periodo de farmacología médica me decían, profe, por recetas que están mal hechas. Y le decía, fíjate abajo. Abajo dice, doctor fulano tal, especialista en medicina interna con énfasis, no sé qué, con su estudio no sé qué, tiene como 4 títulos. Y la receta está mal elaborada. Si a esa persona tú le dices eso, hay un porcentaje que van a considerar como una ofensa, porque ellos no se pueden equivocar. Y sin embargo, está mal elaborado. Fíjense algo. Hay unas siglas que ustedes la van a ver o quizás la han escuchado en farmacología, que dice VV y otra que dice VO. ¿Qué significa estas siglas? Una dice vía vaginal y otra decía vía oral. Todos somos humanos y todos somos capaces de equivocarnos. Eso no es que yo soy médico, no, somos humanos capaces de equivocarnos. Y en las recetas, una vez en el complejo, a un varón, a un señor, le pusieron en la forma del medicamento VV. Y decía tomarse una tableta, pero en todo lo que es abreviatura, VO, cada 8 horas. Dicho de otra manera, si yo traduzco textualmente esa receta, dice tomarse una tableta vía vaginal cada 8 horas. Eso es totalmente mal elaborado. No, repito, no es que yo soy perfeccionista.
o porque yo soy graduado de farmacia, soy mejor que el médico. No, somos posibles personas que en un momento nos podemos equivocar. Él como médico, yo como farmacéutico en ese momento, porque no había hecho mi maestría. Sin embargo, estaba mal en elaborar la receta. Y cuando se llevó al médico, esto fue un dime que yo te diré por teléfono, hasta que yo personalmente toqué la puerta del consultorio y empecé que el doctor, con muy pocas ganas, me quiso atender porque me decía, yo estoy ocupado. Y yo, sí, pero también yo estoy ocupado y he sacado mi tiempo. Y le voy a decir solamente algo. Y le puse con un marcador donde dice VO. Le decía, si eso es correcto, yo se la dispenso, le escribo así al paciente. Pero cuando ese paciente vaya a quejarse, yo quiero constancia que vine aquí. Y usted vio eso y no hizo nada. Entonces, después de ver la su realidad de lo que había hecho, entonces decidió conversar conmigo. Me dice, sí, bueno, licenciado, disculpe. En un momento está un poco estresado y no sé lo que digo. Todos somos humanos. Yo puedo equivocarme como farmacéutico. Usted va al Seguro Social. Y en el Seguro Social hay gente que ha abierto los paquetitos, las bolsitas plásticas, y se ha encontrado medicamentos que no son de ellos. Y ese medicamento era otro paciente. Pero en el momento que el momento que el licenciado lo revisó y lo depositó en el envase para ser entregado al paciente, hubo un error. Y ese error que lo llevó a que entregó un medicamento que no era ese paciente. Eso no es humano, eso es humano también. Entonces, no estamos exentos de errores. Lo que tenemos que es minimizar errores porque estamos hablando de seres humanos. Pero no estamos exentos de errores. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos, Entonces, es exacto. una situación que se da. Hay, si usted hace un estudio del seguro social y de la farmacia, y le digo esto, porque todavía se da. Cuando las personas salen, hay personas que dicen, mire, hay algo raro. Yo no, a mí me mandaron una gota, una solución oftálmica, o gota, como dicen los pacientes, pero yo nunca dije que tiene un problema en la vista. ¿Cómo apareció eso allí? Y quizás si hay otro familiar que está con él y lee lo que dice el marbete, se va a dar cuenta que tiene nombre de una persona que no es él. Hubo más dispensación del medicamento. Eso es, puede darse y se da en muchas instalaciones de la Caja de Seguro Social. Santo Tomás no sé, porque yo siempre trabajé fue en el complejo. Primero en la misma especializada, en lo que es la farmacia hospital, después en una policlínica y luego me fui al extranjero a hacer mi maestría. Pero lo que quiero decirles es que eso se puede dar. Entonces no estamos exentos a que no se dé. Y el que cree que por eso digo, tiene la verdad, está equivocado. Lo que es importante aquí es tener un pensamiento amplio, un pensamiento abierto y un pensamiento que permita la participación de otro profesional de la salud. Eso es lo que nos va a llevar realmente a la perfección. Pero cuando somos totalmente herméticos, es lo que nos lleva a la destrucción más rápido. La operación hipotética por medio del cual podemos predecir hechos a partir de los ya conocidos y de las leyes que los relacionan. El pensamiento divergente, la palabra di, ¿qué significa? Que tienen diferentes dimensiones, diferentes dimensiones. Y ese pensamiento, que es un pensamiento abierto, ¿qué característica tiene? La creatividad, el desarrollo de la ingenuidad, el desarrollo de aquello que no tenemos y que tenemos que aportar un momento dado a un determinado problema. Está contrapuesta al convergente, que es cerrado, al que no permite participación, al que no permite otras voces que te digan o te den una orientación, una recomendación. No, el divergente se abre y es lo que nosotros tenemos que tener siempre abierto a nuestro servicio y a nuestro diario vivir en nuestros pacientes. Hoy en día, fíjense, en el caso del COVID, el COVID nos despertó algo a todos los profesionales de la salud, que hay muchas cosas que quizás, y se dice que puedan aparecer posterior al COVID, otras cepas más del coronavirus, y hay que estar abierto a otras experiencias más. Porque si hubiéramos sido cerrados en decir Panamá va a tratar de buscar su solución, tuviéramos también Pampers, porque tuvimos que esperar a otros países que empezaron y a otros laboratorios que tenemos que agradecer siempre. Y yo siempre digo a la gente cuando hable a esto, la Pfizer es un laboratorio que tiene sede a nivel europeo. Y precisamente ellos cuando empezó la pandemia en marzo, en junio que estábamos muriendo a cantidad industrial, la cantidad de muertos era una cantidad elevada. Usted prende la televisión y habían
40, 50 defunciones. El laboratorio Pfizer se disparó buscando eso, alternativas. Y esas alternativas que trató de buscar, gracias a Dios, pudieron cristalizarse. Y a final de ese año, de hace 2 años, la Pfizer dijo, en diciembre tenemos la primera vacuna que pasó por una serie de parámetros para que pueda aprobarse por los organismos mundiales de la salud y se aceptó que podía servir y comenzó a cortar el periodo de muerte de muchas personas. Pero precisamente eso, si hubiéramos sido cerrados y Panamá hubiera cerrado sus fronteras a lo que Panamá hubiera podido desarrollar al COVID, todavía tuviéramos gente muriendo, porque definitivamente tenemos que ser abiertos a muchos otros conocimientos, a muchos más investigadores, a muchas más personas que tienen experiencia y finalmente a poder desarrollar algo. Si no me equivoco, Panamá, que uno lo ha escuchado más, estaba un estudio de unas vacunas que se empezaron en Europa, no sé qué país empezó, y tomó a Panamá como uno de los países para seguir un estudio, pero hasta la fecha no sé en qué quedó eso, porque el doctor San Lloren en varias ocasiones en la televisión dijo que él era el que había sido asignado para dirigir el estudio aquí en Panamá, porque el doctor San Lloren han hecho estudios de grandes de vacunas y de otro tipo de temas de interés a nivel internacional, y a él fue que se le buscó, pero no sé en qué ha quedado esa situación. El pensamiento lógico, que es el arte de pensar, organización del pensamiento y llegar a una verdad lógica. ¿Qué significa eso? Básicamente, no solamente organizar, ser reflexivo, ser analítico y llegar finalmente a una verdad de los hechos que se han recibido a través de nuestros sentidos y que lo han sido procesados en una forma analítica y en una forma lógica. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Profe. Perfecto. Avanzamos. La importancia del pensamiento crítico del pensamiento crítico. Vamos a ver, dentro de ella dice, la importancia de la habilidad del pensamiento crítico constituye las prioridades y retos de la enseñanza en el contexto de un mundo en constante cambio que demanda actualización profesional permanente. Fíjese esto lo que encierra. En otras palabras, el perdocente, que hoy no se llama profesor, sino facilitador, que no está claro en los constantes cambios que ocurren en el mundo a nivel internacional, no va a ser un buen docente en los años que vienen, porque estamos totalmente cambiando. Quizás el coronavirus se ayudó un poco a agilizar o a acelerar nuestro sistema de enseñanza. Vamos a meter otros compañeros. Hoy van a 5 para las 11 y se están metiendo gente. Profe, Bien, dígame, a veces dígame. también sucede que a uno se le va el internet y se sale la clase, o a Ah, veces ok. uno recibe una llamada y se desconecta, entonces ahí uno tiene que volver a entrar y usted ve que uno está entrando, pero hay estudiantes que probablemente ya estaban en clases y les ha pasado algo, no han tenido una situación. ¿Cómo puede Le- ser que también otros vayan entrando por algún motivo, ¿no? Bien, en el caso como persona de pensamiento divergente le va a aceptar lo que usted acaba de decir, que tiene mucha lógica, y le va a decir algo también algo. Eso es cierto, de que a muchos estudiantes se les va, que el mismo internet los saca y se tienen que meter. Eso es cierto, ya. Pero también le puedo decir que es cierto, que hay un porcentaje de personas que siempre están acostumbradas a hacer las cosas tardes. Y eso en todas las universidades. No hay una que se escape. En la Interamericana, donde yo tengo 25 años de servicio, hay gente que vive frente, esa se llama Lindavista, la verdad, que está frente a la Interamericana. Y estamos hablando que caminando en minutos llegan a la universidad y son los que siempre llegan tarde. Y usted le pregunta, joven, ¿usted sabe qué hora es? Sí, profesor, pero ¿el tranque en qué? Si usted viene caminando. Por eso, le acepto su hecho, porque hay razones y hay personas que tendrán razón de peso. Pero sí les dejo el mensaje que hay algunos que no están en esa línea. Y por los años que tengo dando clases en universidad, usted encuentra a veces excusas que no tienen ningún tipo de peso. Pero bueno, seguimos adelante. Entonces, en el caso de la habilidad del pensamiento crítico, básicamente
Es importante, como decíamos, el mundo cambiante, las ideas cambiantes, las metodologías cambiantes. El coronavirus nos cambió la vida a todos. Y uno de los ministerios que tuvo que ingeniarse, fíjese algo, en Panamá no estábamos preparados a esto. Y en Panamá se tuvo que cesar las escuelas por 2 o 3 meses para que entonces el ministerio trabajara con una plataforma, que no sé cómo se llama porque tiene un nombre, y básicamente esa plataforma fue la que se dio casi después de 3 meses que la escuela tuvieron cerrada. Se tuvo que utilizar el concepto de cerrarse porque definitivamente nadie pensaba de un coronavirus y nadie pensaba de una enseñanza totalmente virtual. A diferencia de las universidades, en el caso de la UAM, no le preguntó a la doctora Marixa, pero en el caso de la Interamericana, sí ellos trabajaron antes del coronavirus con una licenciatura totalmente virtual. Y precisamente para ellos, el coronavirus no afectó su enseñanza, pero sí afectó a un gran porcentaje de licenciaturas de medicina, odontología, como carrera de ciencia de la salud, que no estaban diseñadas con este plan. Entonces, lo que quiero decir es que en un momento dado, esto del coronavirus en parte nos llevó a, como dice el documento, al contexto del cambio en que está el mundo y que el coronavirus suele fue un catalizador de ese cambio, en que dijo, esto se tiene que dar y se Profe, tiene yo que pienso cambiar. que, disculpe que lo interrumpa, pienso que el coronavirus fue como un despertar hacia la tecnología para Latinoamérica, porque vuelvo y repito, en otros países, en otras latitudes, ya trabajaban y ya se basaban demasiado en todo virtual. Pienso que Latinoamérica éramos los que estábamos atrasados y que nos tocó como adaptarnos a la fuerza, ya por fuerza mayor, porque ya había la enfermedad como tal y teníamos que hacer algo porque no podíamos estar parados mirando para el techo. Entonces, como que eso nos hizo reaccionar y aceptar más fácil ese cambio hacia la tecnología. Y como usted dice, ¿por Profe, qué? Dígame, escucho. como dice la compañera, en el semestre pasado, en la clase de sociología, recuerdo que el profesor, hablamos de ese mismo tema, él dijo que el coronavirus lo que hizo es acelerar algo que ya tenía que pasar. O sea, con respecto a lo de la tecnología, a que estuviéramos más impregnados a la tecnología. Eso se llama ser un catalizador, como se dice en bioquímica. Los catalizadores son los que aceleran la reacción. Y como dijo la otra compañera que también habló, fíjese también otra cosa que influyó en esto, en que el gobierno tendría que tomar más interés a la parte educativa. ¿Y esto en qué consistía? En que tenía que preparar las escuelas de una forma mucho mejor, preparar plataformas educativas, tanto a nivel medio como a nivel superior, porque la universidad también se encontró con este problema. Y precisamente, quizás una diferencia entre la compañera que dio delante en otros países que no la sufrieron, es porque para ellos la educación no solamente ha sido preocuparme de una escuela, de una educación tradicional, sino ir haciéndole cambio a esa educación y con el respeto de ustedes y sin ser de ningún político, que no me interesa ningún partido político, muchas veces los que han llegado a gobernar nuestro país le interesa todo menos ni la educación ni la salud de nuestro país. Y quizás eso lo llevó a que el gobierno tomara otra mirada y otra inversión de dinero en educación, señores. Hoy en día, las escuelas que están funcionando hablan de que se dijo muy bonito que todo estaba listo. Y hay escuelas que están diciendo, los servicios son una porquería, los techos se están cayendo, la higiene se está cayendo, la medida de bioseguridad no existe. Entonces mi pregunta, ¿qué fue lo que se dijo en el momento? ¿Dónde es cierto lo que se dijo? Y quizás en otros países no se piensa así. Se piensa en una educación de calidad independientemente que usted se gradúe en el Instituto Nacional o usted se gradúe en el Instituto Alberto Einstein. La educación debe ser de calidad. Y eso es algo que Panamá tiene que todavía mejorar mucho, mucho, mucho
para que nosotros podamos estar preparados ante cualquier situación que se dé otra, dentro de un par de años, que nos lleve a otro encerramiento, estemos preparados. Pero eso quizás es una de las claves del éxito en muchos otros países, que su presupuesto a nivel estatal, un gran porcentaje está invertido en estos dos sectores. Fíjense que salud no escapa. Salud con este gobierno, o sea, va un poquito a avanzar con el doctor Lau Cortés, que la ciudad la ciudad hospitalaria, que está allá por donde está Mercapanamá, ya creo que hay un edificio que se va a comenzar a utilizar. Y ese edificio tiene unos quirófanos, creo que son tres o no sé cuántos, pero una parte de un edificio que tuvo dormida por muchos años. Y que siempre me decía la gente lo vea como una pieza de museo, porque cada vez que usted pasa por este encuentra lo de rascacielos hecho. ¿De cuándo fueron hechos los rascacielos? De hace rato. Pero cada vez que se tocaba ese tema, no se avanzaba. ¿Qué también impulsó eso al COVID? Impulsó a que Panamá tenía que tener otras vistas de atención hospitalaria, porque el confiese que no vamos muy lejos. ¿Cómo se atendió muchos pacientes cuando estábamos en el tiempo duro de COVID? Se tuvo que pedir carpas, se tuvo que pedir áreas, se tuvo que pedir gimnasios, se tuvo que pedir Fegali, que era un hotel que era siendo un hospital, porque el complejo no estaba preparado para eso y nunca se había pensado en que Panamá tenía que tener otros desagües ante la salud que el complejo de seguro social. Es más, si usted escucha a las personas, a los arquitectos, pregúntenle a la sociedad de arquitectos cómo consideran el edificio viejo de la seguridad de seguro social, verde. Eso se considera un edificio enfermo, que ahí no debería ir pacientes. Pero si yo saco todos esos pacientes de ahí, ¿dónde lo voy a poner? En el estacionamiento. Eso es lo que nos lleva al COVID, a concientizar a nuestro país que la salud y la educación deben ser la razón por la cual usted se monta a una silla presidencial y por 5 años usted dirige el destino de su país en esa línea. Pero eso no se hizo. Entonces hubo una corredera por todos lados. Fíjese que usted en salud, fíjese que ya la ciudad de la salud, generalmente ya hay un edificio, creo que en julio de este año va a comenzar a funcionar. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo esto tuvo sin que se le hiciera ningún tipo de adecuación? Muchos años. Y simplemente llegaba el ministro de Salud. Profe, no solamente los años, sino que ya estaba listo para inaugurar y lo dejaron caer. Lo Bueno, dejaron porque una estructura, independiente de la que sea nueva o vieja, si usted no la utiliza o no hay un mantenimiento constante, se cae porque acá hay demasiada humedad y hay demasiada salitre y todo es- eso afecta a las estructuras. Entonces, volvieron a reconstruir, o sea, ahí hay un tema de egos y un tema también de economía, porque querían era también robar. exactamente. Pero lo que quiero decir es por eso. Y por eso el COVID nos ayudó a muchas cosas. Nos ayudó a muchas cosas. ¿Por qué ayudó a muchas cosas? Aquí no podemos pensar nada más en el complejo, el edificio verde y viejo, y el edificio que ya también es bastante viejo, pero quizás mejor en estructura que el verde, el primer edificio. Comenzamos a tener que pensar en otras dimensiones, porque la salud es algo que debe ser prioritario como la educación. Entonces, en función de lo que estamos presentando allí, podemos decir algunas, vamos a ver, aquí, Profe, alguna importancia, dígame, lo pero escucho. bueno, eso que estaban hablando es cierto. De hecho, Mm. ahora ya empezaron hasta hacer un muro grande ahí, ¿no? Y bueno, ese ¿Cuál? tema ¿Dónde? ese allá en la ciudad hospitalaria, pero Ajá. ese tema que hablaron, ¿no? También de la enseñanza. Ya de por sí la enseñanza es un reto, ¿no? Pero en Mm. este tiempo de pandemia se ha visto ese cambio radical, porque hay países que, así como usted dijo, no estaban preparados, no estaban acoplados para este tipo de enseñanza virtual. Y Mm. bueno, tuvieron que poner en práctica las cosas pertinentes para llevar a cabo ese cambio, ¿no? O sea, se tuvo que sacar un fondo que en Panamá no Ajá. se sacaba para poder solucionar y comenzar a actualizar la educación. En Panamá no se sacaba. Y en Panamá todos los años la gente iba a trabajar en las escuelas viejas, cayéndose con el techo. Usted no vio en estos días el director de una escuela de Chitré, que es una de las mejores escuelas de Chitré, el director limpiando baños y limpiando salones. Y dijo en la televisión, creo que en Canal 4 lo entrevistaron,
Canal 13 y dijo, solo me falta cocinar en esta escuela, porque yo no tengo personal de aseo en esta instalación. Entonces, Profe, Pero ahí se ve lo que usted dice de la milla extra, porque siendo otro no hago no lo hace. nada, porque no me interesa, porque no me toca, o sea, no es algo Mm, que no está dentro de mis funciones. Ahí está uno, ahí se ve también que él quiere a su colegio, o sea, tiene sentido de pertenencia de su trabajo, tiene sentido de pertenencia hacia, y también quiere su labor, porque yo no voy a hacer algo que a mí no me corresponde si no quiero lo que estoy haciendo. Exactamente, si no está, muchos dirán, yo estoy a nivel de ser director, no soy persona de mantenimiento ni de aseo. Por lo tanto, eso no lo hago y ya que la gente se enferme con todo lo que hay aquí adentro. Pero como usted dijo, hay un sentido de pertinencia, hay un compromiso que él tiene como director, más que lo que es un título, un diploma, un letrero, es lo que él siente y eso es lo que demuestra, ¿no? Y por eso es que la escuela no se ha caído por el compromiso que él tiene como director, ¿no? Eso es básicamente. ¿Alguien iba a decir algo más? ¿Una compañera? No sé. sí, Dígame, escucho, profe, dígame. ¿usted de casualidad escuchó o alguno de mis compañeros escuchó sobre la noticia de que cuando los niños acababan de entrar a clase Mm, presencial, hubo, por decirlo así, un incidente de que a una niña le cayó un ventilador en la cabeza del niño que estaba al lado, le rajó la cara con una de las aspas del ventilador. del abanico. Sí. Sí, eso lo escuché, por eso le estoy diciendo. O sea, no se ha invertido. ¿Usted sabe cuántas escuelas Rancho Panamá todavía tiene? Y Profe, fíjate, pero y la en gente que está en este áreas caso, comarcales son más tristes. ¿Eh? Esa gente de áreas comarcales tiene escuela Rancho. Dígame, dígame. en ese caso, esa escuela era privada y la razón me dio rabia a la misma vez porque la escuela siendo privada, ellos tienen parte de sus recursos, ellos tienen que mantenerlo en la infraestructura. Pero en vez de decir eso, dijeron que era que los papás tenían que comenzar a pagar el seguro de la escuela. Así que ahí ese tema, no sé, eso es muy controversial porque ellos dijeron una cosa y que supuestamente habían arreglado los salones y habían puesto aires acondicionados, cosa que sí fue, pero en algunos salones. Y los que estaban así, por así decirlo, con abanicos, no les hicieron los mantenimientos pertinentes en 2 años que tuvieron pandemia. Y cuando sucedió lo que sucedió, dijeron que eso ya no es nuestro tema, que ellos tienen que pagar el seguro y que el seguro se encargaba de todo. Cuando no es verdad porque los padres de familia presentaron una demanda al colegio porque el seguro no se hizo cargo de nada. La escuela nada, no se hicieron cargo de eso. Ujú. Y ahí es donde usted ve, por eso digo, este fenómeno, ¿no? Y digo esto, que usted ve que muchas veces, ahí básicamente, ahí radica un problema de tipo legal y de tipo de abogado, porque cuando usted tenga una escuela privada, la escuela privada tiene que garantizar con lo que usted está pagando que hay una calidad de educación y la calidad empieza por la infraestructura del colegio. Porque yo no puedo decir que la calidad es buena cuando los salones tienen abanicos o aire acondicionado que están desperfectos o están en malas condiciones. Esa es parte de la calidad de la educación. Y eso es lo que yo estoy ofertando en el comercio, que es una escuela privada y tengo calidad de la educación. Profe, ¿Estamos claros? Dígame. profe, yo también siento que la población tiene muy desapego hacia estos sectores. Estamos hablando de los profesionales y de su vocación, claro que es importante, pero la población en particular, las madres, los padres que mandan sus hijos a los colegios, mayormente no hacen nada como para que el gobierno, o bueno, no funcionan como esos catalizadores que se necesitan para motivar la educación o el sector salud. O sea, y voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando hubo un tiempo donde el gobierno no iba a dar los vales y hubo cierre de calles por todos lados de manera masiva, porque era lo que se quería. Y el gobierno se vio en la situación de que tuvo que actuar. Si nosotros pusiéramos ese empeño, hablando en población particular, si nosotros pusiéramos ese empeño en motivar este sector salud y este sector educación, que son tan carentes en nuestro país, de verdad que hubiera un cambio demasiado radical, pero muy pocos le interesa hacer el factor de cambio en estas situaciones.
Exactamente. Si nosotros no tomamos conciencia de lo que tenemos que pelear, viviremos siempre bajo el yugo del que nos quiere hacer daño y lo vamos a aceptar así. Porque hay que crear conciencia de lo que usted está diciendo. Y esa es la palabra que muchas veces hay personas que dicen, después que no me afecta a mí, que el mundo siga girando en ese sentido. Eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que ser críticos como profesionales y como personas que vivimos dentro de un ambiente social. También tenemos esta diapositiva. Gracias por su participación. La leo, chicos. Están participando mucho, me agrega. Para poder tener una conducción, organización del conocimiento y razonamiento, se deben seguir 5 pasos básicos, los cuales contamos a continuación. Sobre todo, organización y razonamiento del conocimiento. La observación, el proceso de recopilación de la información, el proceso donde nosotros percibimos la información a través de nuestros sentidos. La descripción es la forma clara, ordenada y precisa de lo que nosotros percibimos con nuestra observación. La comparación es donde se establecen las diferencias y semejanzas entre la persona u objeto. El fenómeno de relación. Se extraen y se establecen conexiones, nexos y vínculos entre características observadas. Y la secuenciación, que es muy importante, no dejarlo solamente ahí con lo que percibí. Es cuando una persona tiene la autoridad de organizar, ordenar las ideas o pensamientos que se van a desarrollar. Muchas veces somos aceptores de una información. Muchas veces somos receptores de una información. Pero muchas veces solamente somos como un organismo donde depositamos algo, donde se nos deposita algo y hasta ahí llega. Y muchas veces en las funciones que usted tenga de tipo gerencial, sobre todo, un elemento muy importante es el elemento de la secuenciación. Usted le puede llegar un expediente clínico y le dicen, doctor, se lo envío a usted para que usted lo revise y me dé su opinión. Y para usted llegó a su pupitre y ahí llegó el documento y ahí murió el documento. Y precisamente, si volvemos a recordar, básicamente eso es muy importante en el pensamiento crítico. En esto decíamos, en el razonamiento de nuestros pensamientos. Muchas veces, ¿cuánta información ha llegado? Y fíjese algo, ustedes con la universidad, sin ofenderla, usted escuchó una eterna crítica, profesor. Ya yo no sé qué hacer con esa universidad. Yo le mando al CAS, mando mi ticket de todo lo que me pasa y eso duerme en los brazos de Morfeo. Yo lo escucho cada rato. Yo todo el tiempo hago mi reclamo en esa universidad de algunas notas y eso parece no trascender a ningún lado. ¿No le ha pasado eso? ¿O estoy pensando yo mal? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado eso? La historia es que los documentos llegan, como dice, llegaron a un punto y no van Profe, a otro punto. pues es que no tenemos que ir lejos. La universidad de nosotros no nos responde los tickets ni las cosas. O sea, no tenemos que ir a otro ejemplo de otra universidad. No, no, La yo estoy UAM hablando, para, no la estoy UAM hablando de para, ustedes. Yo estoy hablando la de UAM, ninguna de ustedes, esa universidad. la UAM para responder, no, no tiene eficiencia ni eficacia, solamente para cobrar. Bueno, pero fíjense que es importante. Cuando usted brinda un servicio particular, es muy importante la secuenciación que usted haga de lo que a un momento dado se le presente, de las quejas, de la solución de problemas, de las inconformidades, de las inquietudes. Eso es importante, porque repito, cuando eso le llega a usted y usted valora esa información y usted le da el trámite que se requiere, usted está demostrando algo muy importante. ¿Qué usted está demostrando? Que usted es una entidad con carácter sobre todo de dar servicio y calidad de atención a a sus estudiantes. Lamentablemente, esto también, fíjese que básicamente esta secuenciación de información es típica que la gente dice en la información en las instituciones gubernamentales. Usted dice, yo metí mi trámite para mi jubilación y al día de hoy, después de un año de meterla,
Me dicen que todavía eso está en la oficina de X departamento y que no ha salido de allí. Entonces, ¿cuándo me van a dar respuesta? Esos son aspectos que lógicamente afectan y desmejoran, sobre todo, como decíamos, el concepto de organización, de construcción y de razonamiento. Lamentablemente, hay cosas que definitivamente nosotros podemos quejar 1000 veces, pero no es tan fácil cambiarlas, por algo muy sencillo, porque no existe el compromiso del que está sentado en ese pupitre de hacer las cosas bien. Solamente de hacer por encima, solamente la va a hacer bien cuando lamentablemente nos ponga un supervisor al lado y no esté fiscalizando nuestras 8 horas de trabajo. Entonces hay gente que dice otro refrán de esto. Ay, Dios mío, esto me tiene aburrido que la gente me esté fiscalizando, me tenga cámara por todos lados, pero cuando tenemos que llegar a eso, es precisamente la apatía que tenemos y el comportamiento que no es el más profesional a lo que usted se le ha asignado. Lamentablemente, en universidades van a ocurrir muchas de estas cuestiones. Quizá una de las situaciones que pueden tener las universidades privadas, una de las características que yo siempre le he dicho a las universidades privadas, es que de repente las personas que se contraten sean de 8 horas permanentes en la universidad. Y se obvia este concepto de que la persona que atienda eso, si ella viene en la tarde, que la persona que atienda eso, o si ella no viene hoy, es el compromiso. Pero quizás esto está muy lejos porque definitivamente hay intereses de ambas partes de trabajar así. Y por lo tanto, lamentablemente, tenemos que acostumbrarnos a esa manera que no es la más ética ni la más profesional. Tenemos Profe, algunas... nosotros lo ponemos focoso, pues porque si nos metemos a esas, bueno, yo no tengo TikTok, pero sí he visto muchos compañeros amigos que han puesto un TikTok de cuando vas a la caja del Seguro Social y te atienden. Ujú, Y, o sea, nos reímos, pero es la realidad. O sea, que ujú, las tipas te hacen cuanta traba hiciste para no atenderte o para no prestar el servicio. ujú. Entonces, lo volvemos como, sí, nos da risa, así como el funcionario en la cáscara, pero, pero es una realidad, o sea, es algo que pasa, es algo que vivimos, simplemente que lo volvemos como cultural y lo aceptamos. Lo peor es que lo Mm. aceptamos, nos volvemos como coayudantes de esa situación. Y es triste, repito, pero ya lo hemos hecho como parte de nuestra norma de vida y ya no nos preocupamos por cambios. Quizás, miren, quizás hay un aspecto que muchas veces se hace difícil comprender, que yo estoy nombrado en una institución gubernamental. De repente me dijeron, tú tienes grandes habilidades y te quiero en la empresa privada. Sin embargo, cuando llegamos a la empresa privada, primero lo que se nos llena los ojos, ¿cuánto nos van a pagar? Pero muchas veces, cuando nos sentamos en una silla y se nos comienza a pagar, muchas veces no despertamos todas estas habilidades. Y muchas personas, muchas veces, después que han renunciado a la institución de la Caja de Seguro Social o al MINSA, se han encontrado que la han destituido de aquel empleo que ellos se cambiaron buscando, quizá desde el punto de vista salarial, un mejor ingreso, pero no fueron competentes con las exigencias que les pedía la empresa, porque tenías un hábito que no te quitaste, el hábito de poco importa, el hábito de que lo que hoy hago una parte y mañana continúa con la otra, porque no hay apuro, porque no hay desesperación, porque nadie me lo va a exigir. Y cuando caíste en la empresa privada fue otro revés de lo que tú pensaste. Y como tuviste un comportamiento que a veces no queremos arrancar, sino mantener, entonces caemos en el desempleo. Y decimos, tuve una mala suerte. Renuncié del MINSA o del seguro por un hospital privado y quedé ahora fuera del hospital privado. Yo conozco gente que le ha pasado eso. Yo le digo, el problema es que las malamañas que tenías en el gobierno las llevaste a la empresa privada y ahí nadie te las Yo preguntó. conozco también un caso al contrario, de que la gente se aburre de trabajar para el MINSA porque, bueno, lo digo con una enfermera conocida
le hacían la vida imposible en los turnos y Ujú. le ponían cuanta cosa, mejor dicho, hasta que un día ella dejó abandonó el trabajo. Ella dijo, no, yo no vuelvo más. O sea, yo le saco el trabajo a semejantes bultos y quieren que yo cargue con toda una sala, una sola Ujú. persona. Entonces, también hay casos contrarios de que la gente va a sentarse y a que la más estúpida o a la que ellos quieren joder trabajen por ellos. Ujú. Eso es básicamente lo que nos lleva a veces a estas actitudes, a estos comportamientos. Y básicamente, como usted acaba de decir, es un poco de cambio de actitudes, tanto de aquellas personas que en un momento dado son nuestros superiores, son nuestros jefes. Porque si no tenemos un campo de comportamiento hacia ellos, la persona se siente también molesta y toma una actitud que muchas veces la relación obrero-patronal se pierde, ¿no? Es por eso la parte de los cambios, la conducta, los comportamientos, ¿no? Pero también, como le dije antes, a veces hay comportamientos negativos que no queremos dejarlos porque nos sentimos cómodos. Por ejemplo, acostumbrar haciendo nuestro trabajo por gotero, nos sentimos cómodos. Y eso nos trae muchas veces, cuando vamos a una empresa privada, hay mucha exigencia, hay mucha obligatoriedad y hay mucho dolor de cabeza. Y decimos, yo me voy de aquí, yo no lo aguanto. O te vas por las buenas o te van a sacar. Pero eso no es lo correcto. Pero lamentablemente es así. Aquí hablamos de competencias específicas enfocadas en las habilidades del pensamiento crítico. Estas competencias enfocadas en las habilidades del pensamiento crítico, indispensables para el aprendizaje, podemos citar entre ellas el arte de estudiar y aprender. Y fíjense que dice arte, porque muchas veces el problema de estudiar es que no sabes ni siquiera cómo te vas a organizar para estudiar. Por ejemplo, en la vida superior, universitaria, muchas veces el tener un arte de estudio, el tener un hábito de estudio, es lo que logra el éxito en tus estudios. Pero si no lo tenemos, ¿a dónde vamos a llegar? A sentir que la carrera es dura, que esa carrera no es para mí, que esa carrera es para otras personas, menos para mí. Porque siempre buscamos una excusa, siempre buscamos una forma de lavarnos las manos. Habilidad de hacer preguntas esenciales, sobre todo cuando usted está en una empresa, cuando usted está en una reunión, cuando usted está en una congregación, en un congreso, y usted le dice, tiene solamente 5 minutos y considera las preguntas que tú vas a hacer. Muchas veces usted puede tener 10, puede tener la hora y no centra la pregunta en la atención de lo que se requiere. Y el arte de leer con atención. Muchas personas, fíjense, hay unos exámenes que se le están poniendo ahora a los niños, creo, de primaria, en diferentes regiones educativas. Y los exámenes es de lectura comprensiva. Y se ha encontrado que hay una gran cantidad de niños que pueden leer el cuento de Caperucita Roja y al final usted le pone 2 preguntas y el niño no se la resuelve. Porque no prestamos interés a lo que leemos. Ocurre mucho en las universidades también. Yo le he explicado muchas veces a los estudiantes en farmacología 2 muchos mecanismos de acción. Y después que le digo, dígame usted, cuando compra una aspirina, ¿qué usted le diría a sus pacientes de cómo ese efecto se alcanza o se consigue? Y me dice, profesor, yo sé que son antiinflamatorios. En efecto, todos sabemos que es antiinflamatorio. Lo que yo no le pedí fue esa pregunta, yo no le hice esa pregunta. Lo que yo le pedí fue el mecanismo de acción de ese desinflamatorio. Bueno, entonces eso tendría que darme tiempo para volver a ver y repasar o buscar en el PowerPoint. Eso no es lo correcto. Eso no es adecuado. Generalmente, yo escuché un profesor ayer un profesor de farmacología en una universidad diciéndome, yo no sé qué iba a hacer con estos estudiantes, porque el examen parece un examen que yo tuve en una nube espacial y en otra nube espacial. Ellos las preguntas no las respondían y las respuestas que daban no tenían una lógica a la pregunta. Entonces, leemos y no prestamos atención de lo relevante que puede ser dentro de la lectura ciertos temas que te tocan. Por ejemplo, aunque usted no ha dado farmacología, pero yo digo a los estudiantes siempre, ¿qué es lo que usted debe ver en farmacología?
que es una base sustancial a lo largo y ancho de toda tu carrera. Y los libros de farmacología, no los botes, porque cuando llegues a un consultorio, muchas veces te vas a tener que buscar un libro de farmacología y leerte el capítulo 4, 5 o 6, que habla de enfermedades cardiovasculares y farmacocardiovasculares, porque se va a requerir, se va a necesitar. Entonces, por eso que la lectura, por eso que el estudio continuo en la salud nunca cesa, porque hoy en día han salido tantas enfermedades que el COVID fue la primera que nos llevó a todos a buscar libros, informaciones, lectura y estudio. Y quizás no sea la última. Y esto nos lleva a que la lectura es algo continuo del ser humano, el que se quiere siempre estar preparando y estar preparado ante las situaciones que se presenten. Ahí básicamente dice el arte de leer con atención. Y eso, repito, muchas veces está lejos de nuestra realidad. Seguimos. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás Sí, escuchando? profesor, sí, profesor. Bien, gracias. Ventaja del pensamiento crítico. Fíjense que está una de ustedes le tomé la foto a ustedes y la puse a ver con su estetoscopio. Ventaja del pensamiento crítico. Ampliar la destreza del pensamiento. Clasificar la comprensión. Esto es muy importante. Clasificar lo que comprendemos, porque no todo lo que comprendemos quizás tenga el mismo nivel de importancia. ¿Y eso qué lo lleva? Aquí hay cosas que son vitales, no solamente de comprender, sino de mantener la comprensión de eso. Tenemos también que crear lazos entre las diferentes ideas, donde yo debía también diciendo, cuando estamos en una reunión de médicos o profesionales de la salud o de estudiantes de medicina, relacionar, ¿por qué no podemos relacionar? Si muchas veces el pensar de cada uno es individual, pero quizás también es muy valioso y asociarlo nos lleva a una respuesta eficaz o efectiva. Fomentar la curiosidad y la creatividad, otro elemento importante. Porque cuando somos curiosos es que decimos que no son personas que en un momento dado se satisfacen con lo que les dicen, sino que quieren ir más allá. Yo en mis clases, los estudiantes de farmacología me dicen algo que siempre me llama la atención. Profesor, ¿hay que utilizar libros para su clase? Definitivamente sí. Definitivamente hay bibliografías que ustedes puedan utilizar. Pero hay que usarlos, sí. También los puedo volver en sí. Ah, que yo pensaba, es que la metodología es abierta. Sin embargo, generalmente muchos artículos que hago en libros también los voy a llevar a clase y es para discutirlo. Porque usted tiene que ser una persona de mente amplia, no restringida o rígida. La proporcionar de retos. Una de las características de la medicina, ¿cuál es? Los retos que usted se va a encontrar, por ejemplo, en una de las áreas críticas, un cuarto de urgencia. Ahí usted va a encontrar muchos retos, que muchas veces no solamente significa tener un estetoscopio, saber bajar un paciente de una camilla, saber bajar un paciente de un carro que lo lleva en ese momento porque usted tuvo un accidente, lo recogieron en la calle no sé cuál, o en otra calle, en tal barrio. Oiga, doctor, ayúdeme. Eso es un reto. Quítese el estetoscopio, vamos a comenzar cómo movemos ese paciente. Son cosas que a veces no estamos preparados. Ah, no, yo por eso le digo a los estudiantes, cuando usted va a área difícil de acceso, usted no hace nada más el trabajo para el cual usted lo prepararon. Usted hace muchas cosas más, porque muchas veces no hay ni siquiera una camilla y tiene que idearse dónde va a poner ese paciente. Ah, no hay ninguna camilla, hay un cáter, ese sirve. Y si no, busca una sábana y ponle algo de cartón y ponle un lugar donde se pueda acostar. Esto no es el Santo Tomás ni el Seguro Social, pero hay que estar preparado a estas condiciones que no tiene y que le tiene que dar salud. Porque no hay camilla, llévatelo para atrás, hasta donde hay una camilla, hasta donde el MINSA nomás hace una camilla. Eso es totalmente no explicable y totalmente no ético ni profesional. Y no se puede dar. Usted tiene que ser creativo. De ahí que es importante la parte del pensamiento crítico, el pensamiento divergente, la creatividad que usted pueda tener. Características que articulan el pensamiento crítico. Aquí hay una serie de características, fíjense que son muchas las que articulan el pensamiento crítico. Primero, el analítico, el que hemos dicho, el que cuestiona, el que analiza, la aplicación de procesos. Si yo estoy haciendo esto, ¿cuál es mi funcionalidad?
¿Para qué tiene importancia? Hacer preguntas, sobre todo, ¿por qué lo hago? Los inteligentes, la pregunta de evaluar y la claridad de lo que usted pregunta. Muchas veces queremos llegar a un diagnóstico o queremos dar una respuesta o queremos dar una solución a nuestros pacientes y no somos claros. O muchas veces tenemos que ser claros al familiar que nos dice, doctor, ¿qué pasa con mi paciente? Y le damos vuelta y vuelta y vuelta. Y el familiar se molesta. Porque cuando va al día siguiente, el paciente se murió. Oiga, pero si yo ayer vine y hablé con el doctor y me dijo que no sé qué tal. ¿Por qué? Porque a veces tenemos temor. Y esto es parte de lo que usted tiene que confrontar. Hay muchas enfermedades donde hay que ser claro con el paciente. Porque pueden ser tan delicadas y tan limitantes al paciente. Fíjese, cuando las personas tienen, por ejemplo, un problema canceroso y están en un problema canceroso y están en el nivel 4, la claridad suya al ser familiar y al mismo paciente es fundamental. Porque en ese nivel, yo tengo un cáncer tan avanzado que es un 90% que usted no va a sobrevivir. Ay, pero como se lo digo y elijo, y como, no, señor, hay que ser claro. Porque lo que usted va a encontrar posterior a la condición del paciente no es mejor todavía. Y si empeora el día de mañana, o si de la noche a la mañana aparece muerto, le va a decir, pero yo estuve aquí, conversé con el galeno y no fue claro conmigo. La flexibilidad cognitiva, ¿qué significa eso? Que muchas veces que nos quiere un pensamiento relajado y no rígido. Un conocimiento que no se establezca bajo ciertos tipos de límites o normas, sino que sea relajado y que sea flexible. La comunicación, la compatibilización, la conceptualización, la creatividad, como dijimos en antes, es ser hábil. La curiosidad y despertar, la toma de decisiones, que después de toda una serie de procesos, usted tiene que llegar a tomar una decisión. Y va a encontrar muchas veces que usted puede tener una serie de interconsultas, pero si usted es el médico titular de ese paciente, como médico titular, usted tiene que tomar la decisión. Todos aportaron en sus opiniones, pero el médico titular tiene que dar una respuesta. Y estas son cosas que no son fáciles. Puedo decirle, le puedo dar muchos ejemplos. Nos podemos pasar toda una mañana hablando de eso, de la toma de decisiones. Y se van a dar cuenta que hay un segmento, incluso de este módulo, que habla de diferentes niveles de la toma de decisiones, que básicamente es una de las grandes responsabilidades que nos lleva como profesionales a un determinado momento. La toma de decisiones ustedes en un paciente, usted es responsable. Y muchas veces cuando decimos, bueno, pero el paciente no hizo lo que yo quería o el paciente tiene la culpa, no, hay que tomar las decisiones y ser responsable. Muchas veces donde parte la toma de decisiones en el momento en que usted haga las cosas correctamente y al tomar un diagnóstico del paciente, usted lo haya hecho todos los procedimientos y usted pueda decir, bueno, este es el diagnóstico y este es el tratamiento. Muchos profesionales llegan a decir, este es el diagnóstico y este es el tratamiento, pero han obviado una serie de procesos que deben hacerse. Y muchas veces a la toma de decisiones están un poco dudosos si lo hizo lo correcto o lo incorrecto. Muchas veces estas decisiones se hacen un poco temerosas cuando usted como médico obvia la parte procesual, la parte de laboratorio, la parte de exámenes, la parte de radiografía. Quizá puede haber una limitante de la instalación donde usted se encuentra, es decir, usted está en un consultorio donde lo comparte con otro médico, usted está en un consultorio donde tiene muchos pacientes, usted está en un consultorio donde muchas veces llega hasta tarde y tiene menos del tiempo para cada paciente y usted toma la vía más fácil. Dime lo que siente y por ahí te prescribo. Pero al momento de tomar una decisión, al momento del paciente decir, doctor, realmente esta es la enfermedad, y muchas veces el médico, al menos que se haga unos minutos en su mente pensando, quizá no hice lo correcto, pero para hacer el paso, esto es lo correcto. Y prueba de eso, el paciente es como un globo que lo tiras al aire y vuelve y regresa. ¿Por qué? Porque no fue
la mejor decisión que usted hizo, porque no estuvo basada en datos objetivos, concretos y logísticos. No se hizo una logística del procedimiento de atención y el procedimiento del manejo del paciente. Solamente se escuchó, como cuando el Padre nos escucha en la iglesia, y automáticamente nos dice, hijo, para que liberes tus pecados, un Padre Nuestro y un Ave María. ¿Ya? Entonces, eso es el temor de muchas veces. La toma de decisiones es una de las acciones más complicadas en la parte profesional. En la parte de salud es la más complicada porque usted le tiene que dar al paciente algo que se llama un diagnóstico. Y ese diagnóstico, si no está basado en evidencia, muchas veces el paciente va a otro médico y el médico le dice, es que eso que usted tenía o le dijeron que tenía no es cierto. Entonces usted pierde credibilidad. Y muchas veces he escuchado eso entre personas que me dicen, yo fui al doctor, el doctor me dijo, pero si es doctor, ¿por qué te mandó eso? Si realmente con los exámenes que te hice y la radiografía que tomó, eso que te mandaron no tiene ninguna relación a la enfermedad que usted presenta. Pero bueno, esa es nuestra realidad, ¿no? También la abertura de las acepciones de diferentes perspectivas. Esto es lo que decíamos, las interconsultas, las consultas entre diferentes departamentos. Explicar, ser escéptico. Una de las características que son las personas críticas es que le pueden escuchar, pero no lo asumen 100% como lo correcto, sino que hay que hacer un estudio y un análisis de eso. Hay muchas personas que dicen, pero no me crees. Sí, te escuché, pero tengo que hacer un análisis, una interpretación, una logística para determinar si te apoyo o no. Y hay muchas personas que se molestan porque sienten que usted, a lo que le dicen, usted le va a contestar sí, y eso es un error. Finalmente, la capacidad de síntesis, la capacidad de agrupar, de asociar, de unir diferentes perspectivas a una determinada respuesta. Interferir en juicios o conclusiones para debatir hechos, proporciones o principios. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Escuchan, perfecto. Fíjense, dice, ejemplo de formulaciones que se realizan desde el pensamiento crítico en base a los elementos que le integran. Fíjense estas preguntas. ¿Qué consecuencias e implicaciones tiene mi razonamiento? ¿Qué consecuencias e implicaciones? Otra pregunta. ¿Qué conclusiones extraigo de las evidencias obtenidas? Están bien definidos los conceptos claves, sobre todo cuando hablamos de una materia X o Y, decimos, bueno, son importantes en esta materia estos conceptos. Sin embargo, una de las preguntas de muchos estudiantes, si es la verdadera definición a ese concepto. Y se da mucho en estudiantes que les gustan leer, que les gusta estar siempre actualizado con todo lo que se refiere a información médica. Muchas veces dice, profesor, mire, ahí yo encontré otra percepción, otra opinión de la vacuna. Por ejemplo, aquí en Panamá se hablaron de la vacuna del COVID. Y muchas veces cuando se hablaron de la vacuna del COVID se dijeron que todas las vacunas servían para el COVID. Era cierto. Pero no todas las vacunas tenían el mismo mecanismo de acción para el COVID. Eso también era cierto. Y por esa razón, usted hoy en día encuentra que muchas veces la gente decía, me han dicho que la de Pfizer es mejor, porque no fueron claros en el concepto de que era una vacuna COVID de tipo AstraZeneca y que de la Pfizer. Entonces, como no fueron claros, la gente comenzó a saber que la de Pfizer es mejor. Yo conozco mucha gente que cuando se fueron a inyectar decían, no, yo quiero la Pfizer, porque es la mejor. Mi pregunta, ¿por qué es la mejor? Porque usted puede decir que es mejor versus la de la AstraZeneca. ¿Tiene alguna base científica que usted diga que es mejor? Y usted se va a dar cuenta que mucha gente no tenía ninguna base científica. Lo que tenía era más una percepción de lo que dice la gente de la publicidad. Que la Pfizer nadie se moría. Con la AstraZeneca hubieron gente que se murieron. Desde el punto de vista de que hubieron gente que se murieron con la AstraZeneca, no fue así como se interpreta. Simplemente que en estas vacunas se aplicaron en personas de cierta edad donde la afectó la enfermedad de coagulación. Y entre las cosas que se encontró de mayor incidencia de muerte fue que se produjo una coagulación.
a nivel de la vía cardiovascular y afectó o llevó a los pacientes a un estado de infarto. Pero no fue que la vacuna los mató. Otra pregunta, ¿qué preguntas los resumen? Sobre todo cuando usted lee un texto, cuando usted lee una información amplia y compleja, la pregunta es ¿cómo se resume? Otra pregunta, ¿en qué supuesto se basó? Y esto básicamente cuando usted va a hacer un estudio, que en un momento dado usted dice, voy a hacer un estudio sobre vacunas, básicamente, ¿en qué se basa para ese estudio? Quizás porque hoy en día en muchos lugares se está dando casos que las personas se ponen la vacuna y muestran cierta debilidad a ciertos agentes virales, es cierto. Y de repente se han dicho por eso que muchos estudios han determinado que en el caso del COVID no se habla ya de tres. Yo no sé si ustedes escucharon en la televisión. En estos días, el doctor que trabaja con el SINACID para esto de la vacuna dijo que posiblemente hay una posibilidad que para Panamá se le tenga que aplicar una cuarta dosis contra el COVID. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Ustedes escucharon eso? Sí, profesor. Y precisamente aquí donde vamos, donde decíamos en qué supuesto se basó para decir eso. El supuesto lo está diciendo el doctor en que básicamente si hay gente que sale con nuevamente con infecciones con el Omicron o con la cepa del Omicron, generalmente que son dos, eso va a llevar a que Panamá se tenga que aplicar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. En otros países, no sé cuál, ahora mismo no traigo la idea de cuál país escuché, que ellos ya se aplicaron una cuarta dosis. Y se la aplicaron sobre todo a los pacientes que tenían problemas, enfermedades tipo inmunitarias. Una cuarta dosis de COVID. También otra pregunta, ¿de qué perspectiva partió? Que es otro punto importante. ¿De qué perspectiva partió? Y última pregunta, ¿la información recogida es clara, precisa o relevante? ¿Vieron esas preguntas? ¿Vieron esas preguntas? Sí, profesor. Sí, señor. ¿Cómo les parece esas preguntas? ¿Cómo les parece? Bueno, La me parece importante porque así mismo como uno piense el racionamiento que uno utilice para cualquier tipo de situación, ¿no? Así mismo uno va a tener un resultado. Exactamente, de acuerdo al tipo de análisis logístico, al razonamiento que usted haga de algo en particular, usted va a tener una respuesta satisfactoria a sus inquietudes. Pero si vemos este concepto del análisis logístico, del análisis analítico, del análisis reflexivo, nosotros vamos a tener muchas veces una respuesta que no tiene evidencia que la sustente. Partimos de otra. Actividades para fomentar el pensamiento crítico. Fíjense, actividades para fomentar el pensamiento crítico. Entre ellos dice, promover preguntas para pensar. ¿Qué hemos hecho durante esta mañana? Hacer preguntas, ¿sí o no? Sí, profesor. ¿Sí o no? Y he escuchado participación hasta de un varón. Creo que el único que participó es un varón. ¿Y eso para qué me sirve? Para que esta clase tenga un sentido crítico y no sea más un PowerPoint que el profesor habló por casi 2 horas y media hora o 15 minutos, nos aburrió a todos y terminó la sesión del profesor. Eso ocurre en muchas materias. Y hay estudiantes que me han dicho, profe, en esta clase tengo una pereza para entrar, porque en esa clase se presenta una sola filmina y se habla con 2 horas en esa sola filmina. Eso es triste. Eso no debe ser el perfil de un docente. Pero en la viña del Señor hay de todo. Dar tiempo para la reflexión. Y por eso yo digo, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Denme sus opiniones para escucharlo. Utilizar metodologías activas basadas en proyectos que despierten interés, motivación y curiosidad de aprender. La primera vez que lo vi a ustedes, la primera vez que dimos clases por virtualidad, le dije, yo no tengo un examen final, yo tengo un proyecto final. Porque en el proyecto final ustedes se tienen que motivar a buscar información, sea de tipo de campo o de tipo bibliográfica. Entonces, así es que empieza el verdadero conocimiento.
Así es donde empieza la función de que se llama de facilitador en educación, no de profesor. Porque usted no le va a decir al estudiante, estos son los principios que deben aprenderse, sino que ellos deben elaborar sus propios principios, sus propios criterios. Eso es el sentido de la educación superior, no quizás a media, porque cuando hablamos a nivel medio podemos decir muchas veces, eso también deben hacer los estudiantes que, por ejemplo, están en sexto años, a pensar, a desarrollar proyectos. Pero mi experiencia, como fui dos veces director en una escuela particular, una por 5 y otra por 7 años, cuando vine de mi maestría, me ofrecieron ser director y quise tener esa experiencia. Generalmente esto a veces no se logra, porque los estudiantes están en un nivel ya por salir, no digo que todos, pero hay otros que parece que tuvieran por entrar a una secundaria, donde la palabra reflexión no existe, la palabra de análisis no existe, la palabra de compromiso no existe, y realmente si usted pone un método de un proyecto como una evaluación, es perder su tiempo. Favorecer un aprendizaje autónomo, la persona debe crear sus propios conocimientos, y eso es lo que en esta filmina es importante cuando le digo a ustedes, yo les puedo dar mis ideas, mis apreciaciones, mis proyecciones y mi perspectiva, pero usted tiene que también formar la suya, para que entonces hagamos realmente un sentido crítico en nuestro curso y realmente que esta materia sea como dice su nomenclatura, pensamiento crítico. ¿Qué opinamos de eso? ¿Qué opinamos sobre estas actividades, como dice, que están dirigidas para fomentar el pensamiento crítico? ¿Qué pensamos de ellos? ¿Qué opinamos? Que favorece mucho la interacción de los estudiantes en las clases, que los ayuda más a reflexionar sobre las preguntas que usted nos hace o sobre la clase que estamos dando para aprender dinámicamente. Ok, otra opinión. Son bastantes, quiero 5 opiniones. Vamos a la segunda. ¿Qué opinamos? Otra persona. Elimina que en medio de las clases sean como tan tediosas, porque hay clases que son muy largas y entonces nada más el profesor habla por, digamos, 4 horas y uno a veces pierde el hilo cuando ya han pasado 40 minutos y ya a veces a uno le cuesta hasta captar lo que está intentando comunicarnos el profesor. Eso es importante, profe, lo que dijeron los dos compañeros, porque en las clases, si usted no las hace así dinámicas, o sea, el estudiante se puede aburrir también, ¿no? Entonces, por lo menos la clase suya es muy buena y usted tiene muy buen léxico, o sea, a usted le podemos aprender muchísimo. Perfecto, te lo agradezco. ¿Otra opinión más? ¿Otra opinión más? ¿Otra opinión más? Profe, esas actividades nos ayudan bastante a ver la opinión y el conocimiento de los demás compañeros, lo que nos ayuda a complementar lo que ya nosotros sabemos, más lo que usted nos enseña. Bien. Fíjese algo, y usted acaban de decir importante. Las clases en las universidades muchas veces pasan de los 45 minutos. Y muchas veces las universidades privadas, y muchas veces es su lógica de trabajar, en vez de decir, esta materia la vamos a dividir en 3 días a la semana, lo vamos a hacer en una hora bloque. Y en este momento, la hora bloque depende mucho de la creatividad del docente para que no sea un bloque lo que usted se esté llevando, sino una clase. Entonces, por eso que las actividades, cuando queremos fomentar, ustedes incluso, cuando sean ya idóneos y como docentes, como médicos docentes, quieran también impartir conferencias, charlas, que yo he visto muchos hospitales que se hacen charlas para muchos pacientes que están esperando atención médica, atención de medicamentos o una atención en laboratorios. La parte de la creatividad hace muy importante esto, porque muchas veces el paciente está sin desayunar, o está cansado, o está malhumorado. Y en la medida que usted le enfoque lo que usted quiere hacer, entonces ese paciente le va a tomar interés, o no le va a decir, oiga, licenciado, doctora, yo definitivamente me voy porque esto me tiene muy aburrido, hola a Dios. Entonces la dinámica del pensamiento crítico siempre lo tenemos que tener proyectado cuando trabajamos con personas ya adultas, no son niños, no son niños de escuela, no son personas que muchas veces el enfoque que usted le dé,
la manera que usted le presente, la manera que usted le haga sentir que ellos son importantes en su curso, es el éxito de su clase. Y tenemos esta última que dice, el pensamiento crítico y creatividad en el aula. Muestra acuerdos y desacuerdos de ideas de otras personas y que justifiquen su respuesta. Llevan a actividades creativas. No dan respuesta a todas las dudas enseguida y dan tiempo para que se use la lógica. Formula hipótesis para resolver sus preguntas y despertar la curiosidad. Transmite que puedan equivocarse, transmitirles que se puedan equivocar y que del error es una oportunidad de aprender. Fíjense que es muy importante eso, que del error nosotros aprendemos. Muchas veces si nosotros analizamos desde que estamos pequeños, cuando nos caemos y nos tropezamos, dice el pediatra, es importante para que él camine. Ay, doctor, pero mi hijo, mire, está cateteando y se da una caída cada rato y unos estrellones. Es importante para que él camine. Los que estudien o se hagan una residencia en pediatría, hay muchas cosas que nada más muchas veces hay que no les pase, pero es importante. Eso es parte del aprendizaje del niño. A veces queremos cubrirlo bajo el abrazo de que no lo ocurra, pero es parte del aprendizaje. Sobre todo cuando tenemos niños en kinder y pre-kinder. Ay, Dios mío, eso es un dolor de cabeza. Oye, pero cuida que se cae. Oye, que no se pase. Oye, que no se pase. Ese es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje. Fíjese algo, cuando nos equivocamos incluso en la resolución de un problema, es verdad, muchas veces fracasamos, pero no es crear las bases suficientes para no volverlo a hacer por segunda ni tercera vez. Alguien dice, él es experto en esos problemas, pero alguna vez se equivocó en esos problemas. Él tiene buena capacidad para resolver problemas, pero algunas veces cuando lo hizo no le dieron la respuesta y se encontró una noche larga y difícil y después la resolvió. Muchas cosas podemos traer como un ejemplo de esto. Y es aquí donde precisamente viene que el concepto que alguien dice, por ensayo y error se aprende. Muchas veces los estudiantes en los laboratorios de química, que son los más delicados, muchas veces usted le dice al estudiante, no te pongas a oler los frascos. Sin embargo, viene el Daniel el travieso, abre y me pone su nariz allí. Y automáticamente, ¿qué pasa? Cuando pone su nariz en el frasco, se irrita. Básicamente, se siente una situación de incomodidad. Espérense un minuto.